¿Cuántos ingenieros licenciados en informática o autodidactas en informática tenemos en la audiencia? Son la mayoría. Y gente relacionada con la pedagogía, la educación y esas cosas que sí me gustan, ¿no? Bien, más o menos la mitad de mitad. Entonces asumo que hay una conjunción, ¿no? Y que tenemos gente como yo, ¿no? Que se dedica indistintamente al área de la informática o al área de la tecnología educativa. Lo pregunto porque dada la charla que tuve con Carolina, di por sentado un montón de cosas, ¿no? Que no voy a repetir, ¿no? Entre ellas espero que tengan claro, digamos, la noción de software libre, ¿no? Y que, digamos, que software libre no quiere decir gratuito, ¿no? Todo software tiene un costo. Todo software. Lo que pasa es que, en el caso del software libre, alguien ya lo pagó por nosotros. Digo, también hay software libre que se puede comprar, ¿no? Uno lo paga directamente. Pero en la mayoría de los casos, alguien ya pagó por ese software. Lo hicieron las universidades, lo hicieron las empresas que le pagan a un programador para desarrollar un componente en específico, ¿no? O lo hacen las propias personas. Es más, yo y algunas otras personas que nos dedicamos desde la academia o desde la empresa a esto de la cultura libre, el software libre, en realidad somos subvencionados por nuestra propia universidad. Es decir, el software libre no es gratis. Lo que pasa es que nos hemos juntado lo que yo bromeo, ¿no? Llamando que somos los neo hippies digitales, ¿no? Porque nos conseguimos empleos en donde podemos servir a la gente. Y esto entonces empieza a llevarme al terreno de la ética, al terreno de la educación. Por eso, digamos, lo que intento decirles es que no vamos a tener una charla técnica sobre las bondades, ¿no? Del software libre en la educación, porque esas ya las escuchamos en las ponencias inaugurales, ¿no? Básicamente es cuando alguien les dice que el software libre se puede usar en educación, les va a decir, uno, es gratuito. Nos ahorramos licenciamientos, ¿no? Ya lo explicaban con toda claridad, digamos, en la última ponencia, en la ponencia de representante de la UNO, sí. Sobre, digamos, las ventajas que tiene, pues no adquirir licencias de Microsoft, ¿no? Por razones económicas. Pero con toda sinceridad, creo que esa es la razón más débil. Ojo, les está hablando un educador, ¿eh? Yo sé que los administradores van a decir, pues ¿cómo la más débil si me voy a ahorrar mucho dinero? Pero desde la educación, esa es la más débil porque a un educador, ¿no? Como no es un administrador, pues le tiene sin cuidado cuánto costó la licencia de su computador. Es más, algunos dan un paso que a mí no me gusta, ¿no? Que es que mágicamente aparece un Office en tu computadora y nunca te preguntas si ese Office fue adquirido legalmente o no, simplemente lo usas. Y lo que intento plantear así es que en la educación nosotros estamos acostumbrados a reaccionar al contexto y estamos acostumbrados a ir detrás de la tecnología, pero pocas veces nos detenemos a plantearnos si lo que estamos haciendo tiene sentido o no tiene sentido para los fines que la educación se va planteando. En general, yo le cambio las charlas, digamos, de nombre cada vez que escucho de contexto, ¿no? De hecho, son similares, pero a su vez son distintas, ¿no? Tengo la obsesión de andar cambiando las diapositivas según lo que he estado platicando en los propios trabajos. Decidí que les voy a presentar una charla que a mí me gusta mucho, que presento mucho en contextos de educación y software libre y que hace mucho énfasis en educar. Entonces, ya les he advertido entonces que el software libre, bueno, tiene muchas ventajas, ¿no? Pero tiene muchas ventajas para los que se dedican a la informática. Tiene 4 libertades, esas 4 libertades enfatizan la libertad, pero la libertad del código, ojo. Es decir, son 4 libertades que les interesan a los que se dedican a programar, ¿no? A los ingenieros, ¿no? Pues sí, yo puedo ver el código, yo lo puedo auditar, yo puedo aprender de él, yo lo puedo mejorar y lo puedo redistribuir, suena razonable. Pero lo que no se dan cuenta es que a un educador común y corriente, ¿no? Le tiene sin cuidado. Porque él no tiene las capacidades técnicas, ¿no? Para ejercer esas 4 libertades. Entonces, uno comienza a preguntarse, ¿cuáles son las ventajas del software libre en la educación? Eso mismo me pasó a mí, ¿no? Imagínense que yo era un inocente aprendiz de psicólogo educativo por ahí del 95, 96, ¿no? Y uno de mis queridos amigos, ¿no? Que ahora vive en Barcelona, había regresado de una estancia en California. Y él llega muy emocionado, ¿no? Estoy hablando que yo estoy en 5º semestre de la carrera de psicología.
Llega muy emocionado, ¿no? Porque él ya había egresado, ¿no? Él había iniciado su maestría y había hecho su estancia en California, y me dice, me encontré un proyecto educativo fantástico, ¿no? Usan computadoras para comunicarse. Nosotros éramos psicólogos, ¿no? Y no teníamos idea de lo que era el internet. La internet ya tenía tiempo, ¿no? En el caso de México lo usaban ya los físicos, los químicos, ¿no? Es decir, las ciencias duras, los matemáticos, ¿no? Pero las humanidades no teníamos idea de lo que era el internet, ni de lo que iba a causar adelante. Entonces nosotros llegamos en la inocencia total con nuestro administrador de redes. Yo trabajo en una facultad que es pequeña para el tamaño de mi universidad, 10,000 estudiantes, bueno, ahora somos 12,000 con el sistema en línea, 12,000 estudiantes, 2,000 profesores, 1,000 personas administrativas, y es pequeñita. Entonces llegamos con un administrador de redes de nuestra universidad, nada más había 2 personas encargadas de cómputo en esa universidad, por una universidad de ese tamaño, y llegamos a pedirle inocentemente que nos ponga una ventanita de autentificación, como la que usamos en el correo, imagínense. ¿Para qué? Para seguir patrones de interacción. Nosotros somos psicólogos y nos interesaba el comportamiento humano, ¿no? La interacción humano-computadora. Yo no tenía idea en ese entonces de lo que estaba destapando, ¿no? Si me hubiera enterado, lo volveré a hacer, porque en realidad este camino en el cual terminé, no porque lo haya elegido, sino simplemente porque la vida me fue poniendo de este lado, hizo, digamos, que entonces yo me enfrentaba por primera vez a, ¿cómo decirlo con palabras amables, ¿no? Para además no ofender a la audiencia, al dominio de la ingeniería sobre la educación. Para ponerlo, digamos, es muy amable mi frase, ¿no? Ustedes pónganlo y tradúzcanlo en lo que diga su sentir, ¿no? Pero estas personas, ¿no? Sin ofender, están acostumbradas, digamos, a sobreponer lo técnico frente a lo pedagógico. Entonces su respuesta fue muy simple. Ojo, nosotros éramos un proyecto de investigación que nos dedicábamos a tecnología, no a la internet, ¿no? A interacción humano-computadora. Lo que nos dice es, no se puede. Eso que me estás pidiendo es carísimo. No, imposible hacerlo. No tenemos el equipo humano y técnico para hacerlo. Yo no sé si les ha pasado, ¿no? Seguramente sí, ¿no? Es muy probable que eso les haya pasado una y otra vez. Y entonces, como su jefe no sabía cómo trabajar con ellos, lo que hizo fue discretamente darme un software, en este caso un Red Hat, estoy hablando del 96, ¿no? El cual no pude instalar sino año y medio después, ¿no? Porque yo no conocía Unix, porque yo no tenía conocimiento, pero en el camino comencé a darme cuenta que a través de Woofer, ¿no? y otras redes que digamos terminaron olvidadas en internet, la gente documentaba su experiencia, la gente intercambiaba mensajes, ¿no? La gente creaba comunidades, y entonces yo comencé a tender vínculos entre lo teórico, entre lo que nos decía la psicología cultural, ¿no? Entre lo que decía Vygotsky, por ejemplo, entre lo que decía Leontief, sobre cómo nos asociamos en grupos, cómo compartimos conocimiento. Ojo, es teoría psicoeducativa. Y entonces empiezo yo a ver que eso que dicen los teóricos, eso es lo que está sucediendo en estas modestas redes, porque no es lo que ahora es, en realidad, hoy es el paraíso, digamos, de los que nos dedicamos a la psicología cultural, ¿no? Por ejemplo, los psicólogos siempre estuvimos de necios, ¿no? Y los antropólogos y los sociólogos de necios, pidiéndole a la gente que nos contara qué es lo que piensa. Ahora nos regalan sus pensamientos en Twitter. De verdad es el paraíso de la minería de datos, porque todos los arreglos metodológicos del siglo XVIII hasta acá, ¿no? Hasta inicios del 20, hasta finales del 20, eran los esfuerzos por parte de nosotros por cómo hacer que ustedes nos regalaran sus pensamientos. Hoy en día no tenemos que hacer nada más que poner un pequeño script que esté colectando información, ¿no? Y yo puedo trazar patrones de comportamiento de ustedes según lo que se expresan en espacios públicos. Es decir, el panorama ha cambiado bastante. Y les cuento todo esto para dar un contexto de cómo es que los educadores estamos sometidos, ¿no? Por los ingenieros. Esa es la verdad. Y estamos en una carrera loca, ¿no? Hay un querido amigo mexicano, ¿no? Que se llama Alejandro Pisanti, ¿no? Que domina la escena, no solamente mexicana, sino la escena, digamos, de las asociaciones civiles sobre la gobernanza de Internet. Y tiene una frase que a mí me gusta mucho, que es que en cuestión de tecnología y educación, nosotros estamos como en Alicia en el País de las Maravillas, corriendo para estar en el mismo lugar. Y tiene sentido.
Es decir, todo este gasto que hemos estado haciendo, no sé en el caso de Guatemala, pero en el caso de México, desde antes que yo entrara en escena, ¿no? Desde el 85, México está gastando una cantidad impresionante en dotar de equipos de cómputo a las escuelas de educación básica. Y la verdad es que no ha agregado no ha agregado nada al proceso educativo. Por el contrario, ¿no? Lo ha hecho más complejo, ¿no? Ahora requiere una infraestructura que antes no existía y los resultados a nivel internacional siguen siendo exactamente los mismos. Digo, hay un poquito de varianza, pero la varianza no explica, digamos, todo lo que estamos gastando en tecnología. Entonces, en este contexto, ¿no? En este contexto de la tecnología, entonces, yo lo que hago es, uno, dar un paso hacia atrás y declararme en contra de lo que yo llamo el librecentrismo. O sea, cuando a mis queridos compañeros, ¿no? Me asumo como activista, no solamente como académico, sino como activista del software libre, cuando a mis queridos compañeros les preguntan qué hacemos para meter el software libre en educación, ellos dicen, instala Ubuntu, clientes ligeros, sustituye tus licencias de Office, ¿no? Y en el caso de educación superior es instala Moodle. ¿Para qué? Quién sabe, pero con Moodle vamos a tener cursos en línea. Y entonces se les olvida este par de conceptos que son fundamentales en la educación, que son la enseñanza y el aprendizaje. Dependiendo de nuestro vínculo, de nuestros vínculos teóricos, ustedes pondrán más énfasis en la enseñanza o en el aprender. O sea, a mí me preguntan, a mí me encanta el aprender por una razón muy simple. Yo soy psicólogo, ¿no? Y mi objeto, ¿no? Son los humanos. Entonces no importa si enseñan, somos máquinas de aprender. Digamos, a mí me gusta mucho esta analogía porque además me formé inicialmente en la tradición cognitiva, ¿no? Bueno, y sí creo, digamos, en la analogía mente-ordenador, ¿no? Nosotros, ¿no? Estamos sometidos, digamos, constantemente a un algoritmo de aprendizaje que se hace complejísimo. Entonces tenemos este binomio entre la enseñanza y el aprendizaje y verán, nada más que ahora se va agregando, ¿no? Con la internet, es decir, la escuela es el lugar donde la sociedad deposita su confianza para la transmisión cultural. Hay otras instituciones de transmisión cultural, la familia es uno de ellos, los grupos de amigos es otro, pero el formal, ¿no? El aquel en donde nosotros nos hemos ido organizando para decir, es en este lugar donde se transmite el conocimiento, ¿no? Es la escuela. Y estoy hablando desde el preescolar hasta el posgrado. Es el lugar donde institucionalmente depositamos nuestra confianza y hacemos esfuerzos, ¿no? Como colectividad, como sociedad, para llevarlo a buen término. Ustedes vayan observando, digamos, cada grado, ¿no? Y cada grado tiene sus objetivos, tiene sus planteamientos, ¿no? Es más, nos comparamos internacionalmente sobre qué tan buena ejecución tienen nuestros chicos, ¿no? Con los chicos de otros lugares. Ahora que está de moda PISA, digamos, y todas esas comparaciones internacionales, ¿no? Para que ustedes vean, digamos, que es muy importante, ¿no? Socialmente, este concepto de la enseñanza y del aprendizaje. Y entonces yo les pregunto, bueno, en la última década, ¿no? Bueno, ¿cómo se ha ido transformando su contacto con cómo aprenden? Y esta pregunta además se las hago a ustedes porque, digamos, esta pregunta en general ya no se los hago a los chicos, ¿no? Ellos ya lo tienen naturalizado, pero ustedes se ven que comparten mi corte generacional, ¿no? Y para nosotros sí hubo una diferencia entre antes del Internet y después del Internet. Entre la manera en que nosotros accedemos a la información, ¿no? Y la manera en que accedíamos a la información. Yo debo reconocer que odiaba la escuela. Digo, trabajo en una escuela, vivo en una escuela, ¿no? Me dedico digamos, a los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero la escuela no me gustaba. Era una cosa horrible. Me gustaban las bibliotecas, pero lo que no me gustaba era la búsqueda en las bibliotecas. No sé si recuerdan aquellos cardex, ¿no? No, o sea, aquella cosa, ¿no? No jalaba y uno tenía que buscar en las tarjetas, ¿no? Y donde alguien se hubiera robado esa tarjeta, porque entonces no podíamos acceder al conocimiento. Es verdad, ¿no? Si algún gracioso agarraba y se llevaba la tarjeta, porque él era más cómodo que copiarla, ¿no? Porque todos lo hacíamos, nos perdíamos del apuntador que nos decía el libro está en tal lugar. Y eso por eso es que lo odiaba. Claro, otras cosas asociadas, ya lo veremos más adelante. Lo que yo les pregunto es que ustedes pueden dar fe de que algo ha estado cambiando, pero cambia tan rápido que no hemos estado reflexionando en realidad sobre lo que está pasando. Y lo que está pasando es que estamos en un punto de inflexión, ¿no? Que es fantástico, ¿no? Porque nos da de hablar en este tipo de charlas, ¿no? Pero no es algo que haya sucedido de ser. En realidad estamos hablando de procesos tecnológicos.
Y hablo de tecnología en el sentido general, ¿eh? No estoy hablando de chips, ¿no? Y de silicio, sino estoy hablando de lo humano y de la tecnología. La escritura, el lenguaje, el pensamiento son tecnologías humanas. Lo que pasa es que las tenemos tan culturalmente presentes, ¿no? que nunca tenemos en cuenta que pensamos según el idioma que nos enseñaron, que siempre tenemos tamices de pensamiento, ¿no? y de visión, ¿no? del entorno, ¿no? respecto a nuestro arreglo cultural. Por ejemplo, yo les estoy hablando de tú y me estoy dando cuenta en este momento, ¿no? y sé que no es tan bien visto que yo les hable de tú en este entorno cultural, pero bueno, yo soy mexicano y hablar de tú es lo natural, y hablar de usted para mi generación ya no es tan adecuado, que es algo que parece muy simple, ¿no? Y sin embargo genera contextos diferenciados. Lo que intento decirles es que las tecnologías están ahí. Lo que pasa es que la educación va reaccionando muy lento a la aparición de las tecnologías, ¿no? Cuando apareció la radio y la televisión, nosotros creímos, ¿no? Me refiero al colectivo porque yo no estuve involucrado, a mí que no me culpen, pensaron que con poner al ponente magistral en la radio y en la televisión íbamos a solucionar el problema educativo. Cuando apareció la internet, el señor Bates, ¿no? El señor Tony Bates nos dice que teníamos el problema resuelto. Para los que tienen tiempo en este negocio, recordarán, digamos, aquellos escritos famosos de Tony Bates, donde decía que con la educación en línea y a distancia nos íbamos a ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo. Para los que se dedican a eso, saben muy bien que eso fue una mentira, ¿no? Que el proceso es complejo, que es más caro, ¿no? Que tiene una curva extremadamente larga y que además es un fracaso. Esa es la verdad. ¿Cómo lo sé? No importa el mundo, ¿no? Llegan grupos de 50 alumnos y terminamos con 4, 5, 10 estudiantes. Algo hay ahí en el proceso que la teoría no nos está diciendo. Bueno, entonces en la internet lo que pasa, hemos pasado de esta cosa, ¿no? Que es básicamente esta, ¿no? Algunos ya tienen cara de ¿qué es eso, no? Pero teníamos esta idea de, bueno, pues voy a navegar. Y voy a navegar simplemente era, voy a perder el tiempo, porque esa era la verdad. Era un lugar inexplorado, ¿no? En el que simplemente nosotros nos subíamos a un barco y a ver dónde nos llevaba la corriente. Esa era la verdad. La ventaja es que estaba muy acotado, porque se acuerdan, era la época en donde teníamos índices, ¿no? Y entonces era muy simple, porque lo que había ahí era lo que existía. La cosa cambió rápidamente, ¿no? Se convirtió en una estructura horizontal. Ojo, regresó a ser lo que era. Lo que pasa es que la internet académica siempre fue horizontal. La internet que conocimos todos nosotros tenía cierto tipo de verticalidad y el dominio las tenían las instituciones, no porque sean malas, sino porque eran las que tenían el dinero, ¿no? Para pagar a un administrador de redes que pusiera contenidos. Conforme los programadores se dieron cuenta que era buena onda facilitarles de entrada a otros sujetos, se comenzó a hacer más horizontal. Es esto que a los educadores les encanta decir la web 2.0. A mí no me gusta el concepto. ¿Por qué? Porque desconoce la historia de la internet. Desconoce que la internet nació, digamos, como una red, ¿no? entre académicos que eran pares y que colaboraban y que compartían información. Por esa razón no me gusta el concepto. Pero bueno, lo que les intento decir es que sí creo que el fenómeno de la web 2.0 existe, solamente que es una pirámide. Es decir, no todos son prosumers, ¿no? No todos dan al colectivo. Es un segmento pequeñito, ¿no? La parte superior de la pirámide. Si piensen en Maslow, ¿no? Y en su pirámide de autorrealización, ¿no? Los que están en la parte superior son los que aportan, son los que dan al colectivo, y el resto, como todos, están en etapas muy de sobrevivencia cognitiva, son unos vividores, viven de nosotros, de los que generamos contenido en la internet. Pero eso no está mal, lo dice la misma teoría educativa, ¿no? Digamos, todos somos una gran comuna, y en esa comuna, digamos, hay personas que están en el centro de la acción, ¿no? Los artesanos, ¿no? Y personas que están aprendiendo el oficio de cómo escribir, de cómo colaborar, de cómo compartir información. No está mal, tampoco hay que, digamos, desacreditar a aquella persona que solamente está consumiendo información. La pregunta desde lo educativo es, ¿cómo hacemos para que esas personas pasen de la periferia, del consumo, digamos, a proponer información? Me parece, en mi opinión, que eso es lo que debe de hacer la escuela en estos nuevos contextos. Digamos, llevar a los estudiantes de solamente consumir, ¿no? A tener propuestas, a generar
pensamiento independiente, pero que se cristalice, ¿no?, en cosas mucho más concretas como un videoblog, ¿no?, un blog, es decir, en cosas que el profesor, que el estudiante, que la institución pueda ver, que pueda evaluar, ¿no?, que pueda discutir. En todo esto de la web participativa se ha creado toda una serie de ecología, ¿no? Ustedes pueden hacer uso de una infinidad de herramientas, es más, de tantas, ¿no?, que hoy es difícil decidir cuál es la adecuada para lo que yo estoy buscando. Y eso nos habla entonces del concepto de la enseñanza, ¿no? Lo que ha estado pasando en la escena educativa es que en muchas ponencias de la web 2.0, es más, hablan de la 4.0, ¿no?, y se van inventando una serie de números, ¿no?, simplemente para decir que nos interesa la enseñanza y que estamos preocupados por saber cuáles son las herramientas más adecuadas para el contexto educativo. Pero eso no nos soluciona el problema, en mi opinión, y ahorita les explico por qué. Primero, cuando uno piensa en la escuela, ya se los dije yo, ¿no?, yo pienso en esto. En México, en la educación secundaria, ¿no?, que sería 3 de preescolar, 6 de primaria, 3 de secundaria, ¿no?, es decir, estamos hablando de 12 años de estudio, ¿no?, entre el 9º al 12 años de estudio, es el rango de los chicos que entran entre 12 a 15 años. Las secundarias se juzgan no por qué tanto saben los chicos en la secundaria, sino por el control que tienen sobre ellos. Supongo que en el caso de Guatemala es exactamente lo mismo. Es decir, los padres eligen escuela secundaria por qué tan altas están las barras. ¿Por qué? Porque entre más alta esté la barra, mucho menos probable que el chico se escape de la escuela, ¿no?, y se vaya a pasear. Es lo que en México llamamos irse de pinta. No tengo idea de cuál sería el concepto equivalente aquí de escaparse de la escuela, ¿no? Hizo de pinta es mejor. En fin, pero es esta idea. Yo pongo la secundaria, digamos, como una analogía porque es el ejemplo carcelario de la educación. De lo que se trata es que estos chicos, que son un conjunto de hormonas y que no pueden autorregularse porque están en una época difícil de la vida, ¿no?, en la época de los cambios hormonales, literalmente los encerramos a piedra y lodo para que se mantengan allá adentro. Y lo hacemos levantando las barras de 3 metros. Literales, ¿no? Literales. Y entonces, si uno le pregunta a estos chicos si les gusta la escuela, pues van a decir que no, porque no está en el área de su interés, porque lo que se les enseña tiene poco sentido para su adultez inmediata. Y también para el no inmediato. Recuerden ustedes, ¿no?, un conjunto de conocimientos que nos han sido dados, ¿no?, y que no tienen utilidad práctica. Son muy buenos para las reuniones, ¿no?, particularmente las académicas, cuando uno diga, ¿sabían qué?, ¿no? Entonces uno ya pone la nota cultural, pero en realidad, de ahí en fuera, son un conjunto de informaciones que aparentemente no tienen sentido. Y entonces estamos en un problema, porque cuando nosotros pensamos en la virtualidad, no nos estamos centrando solamente en la enseñanza. Ojo, yo me dedico, ¿no?, a programar planes de estudio, ¿no?, para licenciaturas, maestrías, posgrados, cualquier cosa que se me ponga enfrente, ¿no?, mientras me paguen. Y yo en los cursos que doy de licenciatura, yo les bromeo a los chicos que aunque no sepan de diseño instruccional, de teoría educativa, que ellos digan que sí al empleo. Y que busquen en mi página personal este cuadrito. Y si ustedes tienen presente este cuadrito, tienen la receta de cómo hacer un curso en línea. Simplemente esto es un anidamiento, ¿no? Esto puede ser una lección, pero también puede ser una unidad, pero también puede ser, es decir, es simplemente un anidamiento, todos tienen que tener la misma estructura, y es lo que llamamos la secuencia didáctica. Es una receta muy simple, es exitosa, sí, vamos a escribir un libro. En verdad, es que viene de ahí, viene de la educación a distancia, y tiene sentido. Esto digamos, se basa en lo que algunos llaman el triángulo didáctico, ¿no? O sea, profesor, contenidos y estudiante, ¿no? Pero en el contexto del internet parece no tener sentido. Es más, tan parece no tener sentido que la educación en línea a distancia está siendo un fracaso. Porque esto que fue exitoso en el siglo XX, no es tan exitoso en el siglo XX. Y ahorita lo vemos por qué. Cuando apareció el internet, ¿no?, lo que hicimos fue muy simple. Este era el triángulo didáctico que les mencioné.
les agregamos y decir, bueno, ahora en la educación a distancia ya no me llames por teléfono, ya no me mandes un fax, por favor, velo con tu facilitador, ¿no? Y con la comunidad de prensa. Pero seguimos centrándonos en los contenidos en línea. El centro de la escuela siguen siendo los contenidos. Y ojo, es exactamente lo mismo que sucede en el resto del sistema educativo. Nosotros llevamos libros de texto, ¿no? Y eso es lo que estructura, digamos, toda la organización. Voy a meter un concepto que me es necesario para seguir adelante en la charla, ¿no? Y ese es el concepto de comunidad, ¿no? Una comunidad se define, ¿no? como grupos de personas que comparten experiencias e intereses comunes, ¿no? Uno, que facilitan el pensamiento colectivo, es decir, dos cabezas piensan más que una, que ofrecen una historia y una identidad colectiva. Ojo, este es muy importante y ha sido desestimada por los sistemas en línea y a distancia. Muchos de los chicos fracasan porque no tienen pertenencia al sistema. Para nosotros nos es natural porque fuimos a las universidades, ¿no? Presenciales. Bueno, la comunidad presencial nos daba soporte, teníamos a los amigos allá juntos, ¿no? Que nos ayudaban, ¿no? O que nosotros les ayudábamos, ¿no? Cuando terminaba la clase decían, híjole, pues no le entendí nada a Alejandro. Y entonces los compañeros nos ayudaban a dar soporte, ¿no? Y le hacían de tutores. Pero en el caso de los sistemas en línea y a distancia, eso no existe. Porque la institución está obstinada por tener un aula, ¿no? Y no les pone los arreglos ecológicos alrededor que sí tenemos en la presencialidad. Entonces, por eso la noción de comunidad es muy importante para lo que va a venir en el caso, digamos, de la educación en línea y a distancia. ¿Y por qué les menciono comunidad? Ya les platicaba que mi interacción con el software libre en realidad fue muy pragmática, ¿no? Yo tenía un problema concreto, ¿no? Y el software libre me lo solucionaba. Pero les digo que rápidamente me di cuenta que si hay algo en el software libre exitoso, no es el software en sí, sino es el sentido de comunidad. Es de verdad impresionante cómo es que se van asociando, cómo se cooperan, ¿no? Digamos aquí porque me traen de poder de lujo, pero en realidad en el resto de las comunidades me ha tocado ir a hospedarme a la casa de los chicos, porque ojo, no son las autoridades educativas, sino son los chicos mismos los que se asocian, los que cooperan y me pagan el boleto de avión. Y como no hay dinero para pagar, digamos, un hotel 5 estrellas, entonces lo que hacen es me hospedan en la casa de alguno de ellos, ¿no? Me alimentan, digamos, con lo que se come en su casa. Y uno, digamos, vive en realidad una relación muy estrecha y muy comunitaria con gente en donde tal vez yo no conozco. Es más, es muy interesante porque en el sentido ético, mientras esa cosa parezca un congreso, ¿no? Y parezca un congreso que no busca lucro, yo acepto. Y digamos, he estado en escenarios, créanme, es verdad, ¿no? Así estar en, no sé, Venezuela. Llegar a Venezuela después del primer golpe de Estado y estar saliendo, ¿no? Sin saber quién me va a recibir. Yo solamente sé que hay un cartel que va a decir Alejandro Miranda, ¿no? En el mejor de los casos. En el otro caso, no es que sea peor, el otro escenario, pero dice Puca, ¿no? Entonces yo sé que si dice Puca, yo me tengo que pegar ahí. Y yo no sé quién me está llevando, ¿no? A dónde me va a llevar, ¿no? Porque lo interesante de esto es que en el sentido de comunidad también hay un principio de confianza. Y eso es lo que estamos buscando en la escuela, ¿no? La ética, la confianza, la cooperación, la colaboración. Desarrollar el ser humano no solamente en el sentido cognitivo, ¿no? Sino en el sentido moral. Nuestros países, ¿no? Los latinoamericanos tienen una lucha contra la corrupción, no solamente los nuestros, ¿eh? Dicen que en Suiza, pero Suiza también tiene problemas graves de cuello blanco, particularmente. Digamos, este tipo de cosas de la moral, ¿no? Ojo, cuando digo moral no me estoy refiriendo a religión, ¿no? Son dos conceptos separados. Estas cosas de la moral no solamente se enseñan en la familia, ¿no? donde primariamente se viven las lecciones de lo moral, sino también en este tipo de comunidades. Es impresionante la solidaridad que hay en estas comunidades que cruzan lo técnico, ¿no? Lo ético y lo académico. Porque lo que hacen los chicos es buscar formación complementaria que no les está dando sus institutos, sus facultades, ¿no? Y lo hacen asociándose e invitando ponentes que saben de las cosas que en la escuela no se dan. En la escena mexicana, ¿no? Que es en la que yo participo continuamente, yo considero que nosotros somos como un circo. Ahí tienen a empresarios, ¿no? A académicos y a artistas
que nos vemos en los circuitos, digamos, de los institutos tecnológicos mexicanos, ¿no? Yo al menos participo el año en 30 de ellos, ¿no? México es muy grande, ¿no? Tenemos muchos institutos tecnológicos y me invitan para dar charlas, no como esta, ¿no? Pero parecidas a estas, ¿no? Donde hablo de la ética. Yo no hablo de tecnología, yo hablo de ética, ¿no? De educación, de cultura, todo relacionado con el software libre. Y lo interesante es que se vive un conjunto de hermandad. Es algo que la escuela no ha podido transmitir, todos estos valores éticos, y que sin embargo sabemos que está luchando por ello, pero no lo está haciendo con bien. Y creo que no funciona porque estamos obstinados en buscar picos y alas para volar. Ojo, esta idea no es mía, se la escuché la primera vez a alguien del Tecnológico de Massachusetts, ¿no? A mí me gustó mucho y me la apropié, ¿no? Así que ahora es reelaborada mía. Y tiene que ver con esta idea de, bueno, nosotros queremos volar, ¿no? Yo ya no nos sorprende ver esas moles inmensas, ¿no? Que son los aviones surcando el cielo. Pero la gente que no tenía estos referentes, lo que literalmente hizo fue pegarse plumas y picos para volar. Así les fue. Ahí tenemos al pobre de Ícaro, ¿no? Que se acercó demasiado al sol y el golpe de haber sido duro. Es lo mismo que nos está sucediendo en el entorno educativo. Nosotros nos hemos obstinado por llevar la analogía del aula a los espacios de la virtualidad, pero esa aula, ¿no? Que yo les mostraba, ¿no? Esa aula carcelaria, ¿no? Que está centrada en los contenidos, y no nos estamos dando cuenta que las cosas más interesantes ya están sucediendo, que están sucediendo en las comunidades de software libre. No por eso les digo que yo terminé como un actor dentro de las comunidades de software libre. Literalmente ahí sí aplica esto de tanto va el canto. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es romper esta analogía, ¿no? Del aula, y tenemos que crear un aula sin muros. ¿Qué quiere decir esto? Ojo, para los que conocen de educación en línea a distancia, es lo que en la década pasada llamábamos aprendizaje a lo largo de la vida. Es exactamente el mismo concepto, pero venido no desde la teoría, desde los teóricos de la educación a distancia, sino venido desde los movimientos autogestionados. Digamos, es algo que los teóricos que nos vamos dedicando a esto llamamos edopunk. Es un nombre poco elegante, pero que alguien le puso y que a mí me gusta, porque muestra un poco cómo es que las personas, por voluntad propia, fuera de las instituciones, a pesar de que vivimos en ellas, vamos creando movimientos que se dedican formalmente a la educación, y que discuten el tema, ¿no? De manera seria, pero lo hacen en espacios no formales. En el caso, digamos, de la escuela sin muros, por ejemplo, hasta hace poco no teníamos una analogía de la computadora para la escuela. Por ejemplo, ustedes se preguntaron por qué en el preescolar, porque eso sucede en el preescolar, y en la primaria y en la secundaria, bueno, en la secundaria puede que tenga sentido, pero en el preescolar y en la primaria, es decir, 3 años de estudio y luego los otros 6. Los primeros 9 años de estudio, ¿por qué la escuela tiene que enseñarles a usar ofimática? Procesador de textos, hoja de cálculo, presentador de diapositivas, y me falta uno, no importa. Base de datos. No, eso ya está. Estamos enseñando en la primaria. Pero fíjense, ¿qué sentido tiene que un chico destine su tiempo del uso de cómputo para que le enseñen eso? Y tiene que ver con que no tenía. La analogía que nosotros tenemos es la del escritorio. Este software libre que yo estoy usando sigue esa tradición. Yo tengo carpetas, ¿no? Tengo gavetas, tengo folders, ¿no? Soy un oficinista en todo el sentido de la palabra. Porque la analogía es una analogía del escritorio. Y la escuela no necesitaba una analogía del escritorio. Lo que pasa es que nosotros como educadores tomamos esa analogía y la llevamos al espacio infantil y decimos, bueno, como todos tenemos que ser oficinistas, entonces ahora yo le enseño a los chicos, ¿no? A redactar un oficio, a generar una hoja de cálculo, cuando hay cosas más interesantes que hacer en la educación básica. Por ejemplo, entre el 97 al 2002 nosotros trabajamos con 400, un poco más, pero 400 niños institucionalizados, es decir, casi la mitad habían estado en la calle y ahora vivían en una casa hogar. La otra mitad se dividía otra vez en 2 mitades. La mitad eran huérfanos y la otra mitad era el peor escenario. Tenían padres, pero los padres los habían depositado en estas instituciones. Y esto planteaba un escenario muy difícil, porque
teníamos chicos que la sociedad los está expulsando, ¿no? 400 de ellos divididos en 2 turnos, 200 en la mañana, 200 en la tarde, en donde pedirles autorregulación de verdad era un triunfo, ¿no? Es decir, pedirles comportamiento era algo muy difícil. ¿Por qué? Porque la sociedad les había indicado que es mejor primero golpear y después pedir permiso. Entonces parece muy gracioso cuando un chico de 6 años te patean las espinillas, ¿no? Es gracioso, no tiene nada, ¿no? Pero imagínense cómo se tiene que comportar, porque, ojo, uno no es el padre de ellos, ¿no? Uno solamente es un educador. Pero cuando un chico de 15 años te reta para vernos a la salida porque lo viste mal, ¿no? Ahí deja de estar tan gracioso. El punto es que teníamos 400 niños que habían estado en situación de calle y nosotros usamos el software, ¿no? Software libre, por supuesto, como un pretexto para enseñarles comportamiento ético. Creamos un personaje, ¿no? Un personaje que le llamamos el señor de las pistas, que era un tutor en línea, ¿no? Pero que era un tutor lúdico. Y el señor de las pistas éramos todos, ¿no? Yo dirigía este grupo, tenía a mi cargo 8 psicólogos. Ojo, no eran ingenieros, eran psicólogos que sabían mucho de cómputo. Y lo que hacíamos es, los chicos tenían una currícula abierta, era un laberinto, ellos elegían, digamos, a qué lado del laberinto entraban, ¿no? En algunas partes, era como el juego de serpientes y escaleras mexicano, yo no sé si por acá también se acostumbra, pero era eso, ¿no? Nosotros simplemente tomamos la analogía del juego de serpientes y escaleras, y en cada estación se encontraba una actividad. La actividad no necesariamente era en cómputo, sino la podían llevar a otros espacios como la biblioteca, la zona de arte, la zona de inglés, ¿no? Había, digamos, una comunicación con el resto de la institución. Y estos chicos lo que aprendían en cada cosa, ¿no? De manera incremental era, uno, a autorregularse, a respetar al otro, ¿no? Y sobre todo a reflexionar sobre lo que estaban haciendo. Entonces, al final de la sesión, ellos escribieron un pequeño blog, una pequeña bitácora que le mandaban al señor de las pistas. Y nosotros, entre 7 de la noche a 10 de la noche, porque eran jornadas larguísimas, le respondíamos a cada uno de ellos, ¿no? Y los íbamos acotando, ¿no? En el sentido moral. Porque algunos de ellos decían, digamos, es una palabra que se acostumbra mucho en México, ¿no? Se decía acá, ¿no? Pinche señor de las pistas, ¿no? Dame ese password si no te golpeo. Entonces el señor de las pistas, como una figura de autoridad moral, lo que decía es, oye, esas no son las maneras de pedir las cosas. Mira, reflexiónalo, ¿no? Escribe una entrada sobre ello y cuando lo pienses y lo medites yo te doy el password. Simplemente les damos lo que llamamos un tiempo fuera, ¿no? Lo echábamos al rincón, decíamos ahí medítalo. Entonces el chico lo primero que hacía era, pues generaba un coraje inmenso porque está acostumbrado a arrebatar las cosas, ¿no? Pero lo que hacíamos era contener, ¿no? Había actividades fuera de línea que eran similares a las que tenía la computadora pero sin el mediador. Entonces teníamos un rincón de donde había unas tarjetas de plástico, ¿no? Ellos agarraban, como lo que hay en los museos, ¿no? Agarraban una tarjeta de plástico y tú decías, en lo que lo reflexionas, ponte a hacer esta actividad. Es decir, el tiempo fuera no era un tiempo en donde él estaba en el rincón, sino era un tiempo en donde no tenía contacto con la computadora, pero lo que hacía era trabajar, porque todos venimos a trabajar, porque el trabajo dignifica, así, simple como eso. Y esto, digamos, después de 4 años de trabajo, lo que hizo fue una transformación en estos chicos que aparentemente estaban perdidos. Muchos de ellos ahora estudian ingenierías, ¿no? Algunos ya trabajan, algunos vuelven, digamos, en estas reuniones que yo tengo con las comunidades de software libre, a regresar y decir, oye Alejandro, gracias por el trabajo que hicieron ustedes y el resto de los colaboradores, porque de lo que se trata, ¿no? O sea, el mensaje que yo vine a transmitirles aquí es que, bueno, está el software libre por un lado, que me parece que es la recurrente ética y tecnológica, es decir, está muy bien que sea libre, ¿no? Porque nos permite, digamos, que las personas sigan construyendo conocimiento a partir de él, pero eso les interesa principalmente a las instituciones y a los ingenieros. Pero el componente ético me parece que nos interesa a todos, porque el software libre en sí es una propuesta ética, ¿no? De un mundo mejor en donde por un lado tenemos el interés individual de la institución o de los grupos, ¿no? que representan, y por el otro lado tenemos el bien común. Y lo interesante del software libre es que ha permitido llegar a un punto medio en donde los grupos se benefician, ¿no? Para lo que están buscando, pero al mismo tiempo la sociedad se beneficia del trabajo conjunto. Eso es en realidad lo que intento transmitirles en esta charla, ¿no? Nos hace falta mucho trabajo desde el educativo, ¿no? Sobre lo ético, pero eso es lo más relevante desde mi punto de vista. Por supuesto, tengo un sesgo, ¿no? Soy un educador, ¿no? Un psicólogo particularmente, que se dedica, digamos, al estudio de la cultura.
Ojo, la tecnología es muy importante, no la estoy desestimando, pero me parece que eso ya está dado. Si ustedes están aquí porque ya están convencidos de que el software libre es la opción en su institución educativa, a mí me parece que no solamente hay que trabajar en la transición de lo operativo, sino que también hay que trabajar en esta reconceptualización ética de lo que otorga valor al software libre. No solamente es que es abierto, ¿no?, que se permite aprender de él, sino que tiene un sentido ético que nos conviene a todos. Porque, digamos, uno empieza a ver cómo en nuestras sociedades el barco se está hundiendo, ¿no? Uno ve cómo unos se pisotean a otros, y estos neo-hippies digitales del software libre nos traen una luz que me parece muy interesante y que hay que ir sumando, digamos, a estos nuevos esfuerzos de reconceptualización de nuestra sociedad. Porque ayudarnos a nosotros, ayudando a los demás, es el mejor escenario que podemos tener. Y entonces, si se fijan, ya no tenemos el conflicto entre aquella sociedad, ¿no?, en donde lo que importa es la sociedad misma, ¿no? Piensen, digamos, en esta concepción negativa del comunismo, ¿no? Les digo así, le pongo comillas, porque no es eso, pero a la gente le significa eso. Cuando uno dice comunista, ¿no?, uno piensa en que todos van a vestir igual, ¿no?, que todos van a tener el mismo sueldo, es decir, piensan en que no hay identidad, que la identidad es la de grupo. Pero también está el otro extremo, el extremo en donde cualquier empresa, ¿no?, se apropia del pozo de agua y luego te lo vende, ¿no?, a ¿cuánto está una botella de agua? ¿Cuántos quetzales? ¿Una de 1 litro? Ah, es cierto. ¿Cuántos colones? 700. Imagínense, es decir, un dólar. algo que nos pertenece a todos, que es el agua, ¿no? Una empresa la compra, ¿no?, y luego se dedica a producir botellas y que las vende, ¿no?, como un bien necesario. Ese es el otro extremo. Es decir, lo que tenemos son dos extremos, ¿no? El de la comuna, en donde no hay sujeto, ¿no?, y en donde solamente hay un sujeto. Eso es lo más triste, porque lo que hace, sí, ya voy a terminar, el otro extremo lo que hace es que uno solo, ¿no?, o unos solos se adueñen de todo, ¿no?, y ese extremo tampoco nos conviene. El punto es llegar ahí, al justo medio, ¿no?, que tal vez no lo vamos a encontrar, pero vamos a estar en un vaivén en el centro, ¿no?, en donde los individuos obtienen beneficio personal, pero al mismo tiempo el grupo obtiene beneficio. Eso es el software libre, eso es la ética en la educación. Eso es lo que llamamos colaboración. Y entonces las comunidades de software libre, si algo nos han enseñado, es que sí se puede colaborar. Y se puede colaborar teniendo beneficio individual. Porque yo, cuando dono tiempo en este tipo de reuniones, ¿no?, en realidad no es que yo sea buena gente, es que también me conviene a mí, ¿no? Esto significa, digamos, otro puntito, digamos, en mi currículum, ¿no? Significa que es muy probable que alguien más entre acá me va a decir: oye, Alejandro, ¿qué tal si te vienes dentro de 2 años a dar otra charla, ¿no? Es decir, yo tengo beneficios, sí, pero al mismo tiempo los beneficios ustedes intentando transmitirles, ¿no?, mi experiencia de vida, ¿no?, respecto a las comunidades de software libre de educación. Bueno, y hasta aquí lo vamos a dejar porque tienen cara de angustia y de que vamos retrasados.